Buenas noches, sean bienvenidos a este espacio para reflexionar en la palabra de Dios, para compartir del mensaje de Dios para nuestra vida. Como cada noche de martes realizamos este tiempo en la palabra y como tema general, ya conocen, estamos compartiendo la voluntad de Dios en nuestra vida, cómo conocer la voluntad de Dios en diferentes aspectos de nuestra vida, y puntualmente hoy vamos a estar hablando de la voluntad de Dios y la vida en el Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la vida en el Espíritu? Hay un texto bastante conocido que se refiere a este tema de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 dice el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Andad en el Espíritu. ¿A qué persona calificaría usted como una persona espiritual? Pregunto yo. ¿Qué es esto de andar en el Espíritu? ¿Acaso podemos nosotros identificar y decir, Sutano sí que anda en el Espíritu? Fulanita es una mujer que anda, camina, vive en el Espíritu. ¿Qué tipo de persona calificaríamos nosotros o a qué nos referimos cuando tratamos de afirmar que alguien anda en el Espíritu o no? Y personalizando aún más la pregunta, ¿ando yo en el Espíritu? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo respondemos a eso? Andar en el Espíritu será ser muy próspero, será tener una vida muy exitosa. Andar en el Espíritu será acaso andar siempre sano y no padecer de ninguna dolencia. Andar en el Espíritu será cantar bien o ser usado por Dios en X ministerio. Andar en el Espíritu será tener muchos hijos, una buena esposa. Andar en el Espíritu será ser una persona de influencia, una persona reconocida, seguida por mucha gente. Andar en el Espíritu será congregarse y no faltar a ninguna de las reuniones de culto. ¿Será acaso andar en el Espíritu saber mucho de la Biblia? Vamos a ver cómo bíblicamente andar en el Espíritu a veces se reduce a un enfoque, a un pensamiento, y en realidad es mucho más grande a veces de lo que pensamos. Dice aquí mismo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Andar en el Espíritu, según este concepto, este contexto de este pasaje, yo veo que tiene que ver con andar en libertad. Porque solo alguien que anda en libertad puede experimentar el fruto del Espíritu en su vida. Y este pasaje que leíamos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, hace ese contraste entre una vida carnal, una vida espiritual. Y dice que estos se oponen. Andar en el Espíritu es andar en libertad. Me parece que erróneamente a veces hemos asimilado el concepto de que nosotros tenemos que vivir en una constante lucha interior, como en una pelea. Algún autor dijo alguna vez que
podíamos nosotros pensar en un perro negro, un perro blanco en nuestro interior, y que si alimentamos más al blanco, este va a ser más fuerte, pero si alimentamos al perro negro, este va a ser más fuerte y va a devorar al blanco. A mí me parece que en un contexto más bíblico, más neotestamentario, nosotros podemos afirmar que andar en el Espíritu es andar en libertad. No necesariamente se refiere a andar en una constante lucha. Yo he escuchado personas decir, es que mi carne es débil y yo trato y trato y trato y no puedo. Por algo la vida en el Espíritu la describe el apóstol aquí en el texto de Gálatas como una vida de fruto en el Espíritu Santo. ¿Y qué es un fruto? Un fruto es el resultado de algo. Un fruto es el resultado, en este caso, de haber nacido de nuevo a una nueva vida que ahora es espiritual. Segunda de Corintios 5:17, tal vez usted recordará este famoso versículo que afirma lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación ha sido hecho. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, al venir a Cristo, al tener ese arrepentimiento y entregar nuestra vida bajo su señorío, somos habitados por la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y ocurre en nosotros lo que Jesús explicó a aquel hombre de un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan esa conversación que tuvo Jesús? Eso está en el capítulo 3 de Juan, si no me equivoco. Permítame nada más verificar que no esté fallándome la memoria. Exactamente, sí, Juan capítulo 3. Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo, y este se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que necesitemos nacer de nuevo? Y él dice, ¿acaso ya yo siendo un viejo voy a entrar otra vez en la panza de mi mamá y estar 9 meses ahí? Y Jesús le dice, no, es que es un nuevo nacimiento en el ámbito de lo espiritual. Dios hace de nosotros una nueva criatura que ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Entonces dice aquí Gálatas 5:13, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y yo creo que tenemos que nosotros cambiar ese concepto de que seguimos día a día ahí luchando y como que hoy me ganó la carne y mañana ganó el Espíritu y pasado mañana vuelve a ganar la carne y luego la semana entrante gana el Espíritu. No creo que esa sea la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios en cuanto al andar, al vivir en el Espíritu, es una entrega de todos los días. Y este texto que acabamos de leer dice que fuimos llamados a libertad. Y hace la observación de que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Es decir, ya somos libres. Ya somos libres. El Señor rompió las cadenas del pasado que nos ataban, del pecado que nos ataba, de la condenación que oprimía nuestro ser y no nos dejaba vivir en paz. Somos libres por la gracia de Cristo. Gloria a Dios por su obra en nosotros. Y ahora que somos libres, la única manera, la única posibilidad para nosotros es andar, vivir en el Espíritu. No es posible, lo que está afirmando el texto, que nosotros sigamos satisfaciendo a nuestra carne. Eso ya quedó atrás en el viejo hombre, en el viejo Germán. Pero hay personas que aún en Cristo parecen afirmar como que el partido está muy parejo y casi que va ganando la carne. No,
La obra de Cristo fue completa, gloriosa en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Ya somos libres de la condenación. Romanos 8 en el verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que, veámoslo, Romanos 8, verso 1. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está muy claro. Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo y decimos que ahora andamos en Cristo, que decimos ahora soy cristiano, entonces la voluntad de Dios es que ande día a día en el Espíritu y no en la carne. Él nos posicionó ya en esta nueva realidad. El enemigo es el que quiere traer a nuestra mente que todavía estamos encadenados, que todavía estamos en lucha y que nos quedemos con esa mirada puesta en nuestras acciones del pasado. Ahora bien, yo sé que usted está pensando, pero ¿quién es perfecto? ¿Acaso somos perfectos para decir que no pecamos? No, no estoy diciendo que seamos perfectos, no estoy diciendo que no pequemos. Lo que estoy diciendo es que nuestra nueva naturaleza consiste en andar en el Espíritu y que si por alguna razón nos vemos envueltos en obras de la carne, ya no es por nuestra voluntad, ya no es bajo nuestra propia determinación, sino que realmente por esa situación de que aún estamos en esta naturaleza caída, cedimos ante esas circunstancias. Pero eso no significa que nunca nosotros podamos dejar esos hábitos y esas conductas. Una vez vi a un hombre en un lugar que andaba haciendo una compra. Adelante de la fila iba esta persona y tenía una camiseta con una inscripción atrás que decía: téngame en paciencia, Dios no ha terminado su obra conmigo. Y de buena entrada parece muy cierto. Pero creo que a veces tomamos esa circunstancia, esa condición como excusa. Y hay personas que estando ya en Cristo, suponiéndose que deben andar en el Espíritu, siguen andando en la carne. ¿Por qué? Porque dicen, Dios no ha terminado conmigo. Algún día Dios me va a terminar, entonces ya yo no voy a ser tan mujeriego. Algún día Dios me va a terminar, va a acabar su obra en mí y ya dejaré de ser la chismosa del barrio. Pero resulta ser que la voluntad de Dios es no que nos crucemos de brazos esperando a que Él nos transforme, sino que demos fruto. Él hizo ya la obra, Él hizo lo suficiente, ya nos capacitó con lo necesario para que nosotros andemos en el Espíritu. No tenemos excusa para decir que todavía andamos en la carne porque Dios no nos ha completado. Es interesante este tema, es profundo, yo sé. Pero, ¿a qué clase de libertad se refiere este texto? Gálatas 6:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu con la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice que no hagamos lo que queremos, porque en nosotros va a estar entonces esa tendencia a que hagamos las cosas que queremos. Y a veces eso que queremos, eso que nos llamó la atención, es de la carne y no tiene que ver nada con el espíritu. Ahí es donde tenemos que estar
firmes y manifestar que hemos sido llamados a libertad. Que no somos esclavos de un accionar, que no somos esclavos de una práctica pecaminosa, que Cristo ha vencido en nosotros esa área y que por Él vencemos ante las tentaciones. Juan 8:34 dice la Escritura, permítame leerle Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y agrega el 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Andar en el Espíritu es andar en libertad del pecado. Por eso, volviendo al texto, dice que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Y qué es satisfacer? Satisfacer, dice el diccionario, que es saciar un apetito quedando muy contentos. Eso es estar satisfecho. Saciar un apetito quedando muy contentos. Pues yo creo que usted estará muy de acuerdo conmigo en que la satisfacción que produce el pecado es momentánea. Ahora ya no se ve tanto, pero quizás algunos de ustedes tuvieron la oportunidad o aún lo hacen de comer este limón que llaman limón dulce. Yo me acuerdo que a mi abuelita, que de Dios goza, le gustaba bastante el limón dulce. El limón dulce sabe muy rico y muy dulcito, ¿verdad? El juguito y todo, pero al ratito cuando uno se lo está comiendo y ya se le acabó el juguito, le queda un paladar amargo. Si uno acerca mucho la boca a la cáscara, tal vez a usted recordará eso, como que le viene una sensación de amargura. Así es el pecado. El pecado parece disfrutarse, jugoso, rico, pero una vez que terminó, hay realmente amargura. Y el Señor nos ha llamado a libertad y no a amargura. Así que si estamos ahora en Cristo, tenemos que andar en la libertad del pecado. Y tal vez usted dirá, pero es que no es fácil. Y volvemos al término, no soy perfecto. Cuando usted diga, no soy perfecta. Por eso es que necesitamos llenarnos más y más del Espíritu Santo de Dios, de su palabra viva, de su presencia. Porque ahí es donde está nuestra firmeza, nuestra fortaleza y nuestra perseverancia. Entonces estamos diciendo que andar en el Espíritu es andar en libertad, no haciendo lo que yo quiera. La libertad no es que hago lo que quiero, sino que hago lo que el Espíritu quiere que haga. ¿Cómo andan los que andan en pecado? El texto lo explica. Dice el verso 19, Gálatas 6:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quien no anda en el Espíritu, quien no vive en el Espíritu, quien no vive en la libertad del pecado, del cual fue sacado, no hereda el reino de Dios. No podemos retomar las prácticas de nuestra vida pasada. No podemos nosotros chinear algún pecado con la excusa de que soy muy débil o que Dios algún día me lo quitará. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros,
No tenemos excusa para decir que no podemos vencer lo malo. Es tan bueno nuestro Dios, es tan maravillosa la obra de su Espíritu en nosotros, que Él nos da lo necesario para seguir adelante. ¿Conoce usted a alguien, o tal vez usted mismo que me escucha, que estuvo bajo la esclavitud de un vicio? ¿Qué cosa más tremenda son los vicios? Yo recuerdo que mi suegro me contaba que él desde los 10 años empezó a fumar. Y mayor, cuando ya yo le conocí, recuerdo que él dejó el cigarro y a veces estábamos conversando y él tenía sus deditos así, como si tuviera el cigarro. Todavía movía la mano así, la manita con... Estaba tan acostumbrado a que ahí estaba. Y a veces se daba cuenta y me decía, no ve, cochinada esta, decía. Porque humanamente hay cosas que nos esclavizan y con nuestra propia fuerza no podemos romperlas. Pero la buena noticia es que al venir a Cristo podemos empezar a andar una vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es una vida de libertad sobre el pecado. Él liberta de drogas, Él liberta de alcoholismo, Él liberta de cualquier tipo de cadena y opresión. No hay nada imposible para Dios y el poder de su Espíritu que actúa en nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que andar en Él, disponernos a esa nueva condición día con día, día con día. Hace ya muchos años tengo la vista afectada, posiblemente porque trabajé mucho tiempo en el lugar en que estuve, en la empresa que trabajé, frente a computadora y también frente a un ventanal grande con mucha luz, y eso me afectó bastante. Así que desde hace algunos años yo tuve que empezar a usar estos famosos anteojos. Los que usamos anteojos fijos, permanentes, sabemos que uno a veces quisiera quitárselos, que es incómodo andar esto. Pero cuando uno se pone los lentes, hasta que se los pone el primer día, ya usted estrena esos nuevos anteojos, uno se da cuenta de lo mal que andaba viendo. Pues cuando nosotros venimos a Cristo y nacemos de nuevo, es como que abrimos otra vez la vista, pero ya 2020. Es como que nacemos de nuevo y abrimos y nos damos cuenta qué mal que andaba yo. ¿Cómo es posible? Hay algo en nosotros que empezamos a decir y es el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que yo practicaba esa basura? ¿Cómo es posible que yo hablaba de esa manera? ¿Cómo es posible que yo me conducía de esa manera? Porque ahora el Espíritu nos contriñe, nos contrista del pecado, nos exhorta y nos hace ver nuestra realidad. Por eso es que no somos perfectos. Claro que fallamos aún. Pero no practicamos el pecado como nuestro estilo de vida, no. Ya ese estilo de vida quedó atrás. Ya estas obras de la carne que acabamos de leer, esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú digas, bueno, yo soy cristiano, pero sigo andando en adulterio. Bueno, yo soy cristiano, pero sigo andando en fornicación. Bueno, yo soy cristiano, pero sigo en idolatría. Bueno, yo soy cristiano, pero sigo en pleitos y en celos. Algún día venceré esto. No. Tenemos que permitir que nuestra nueva vida sea una vida de fruto en el Espíritu Santo. Y eso es con un compromiso de integridad. De integridad. Me parece que fue Martín Lutero el que dijo alguna vez que no podemos impedir que las aves anden volando, rondando sobre nuestra cabeza. Ahí van a estar las tentaciones. Ahí va a estar la seducción del enemigo para hacernos retroceder y caer. Pero él dijo en esta frase, no podemos impedir que vuelen. Lo que sí podemos impedir es que hagan un nido en nuestra cabeza. En el nombre de Jesús yo le exhorto y le animo
a que si usted ha permitido que el pecado haga nido sobre su cabeza, se sacuda fuertemente, se arrepienta y se humilla ante el Señor y le pida perdón. Y que con esa humildad y sinceridad le digamos: oh Dios, permite que tu Espíritu Santo me fortalezca. Yo quiero comprometerme contigo, Dios, no con nadie más, contigo, a renunciar a esta práctica que sé que está ofendiendo tu santidad. Porque andar en el Espíritu es andar en libertad. Hay gente que cree que los espirituales son los que hablan mucho en lenguas o los que tienen X carisma para tal cosa. Pero si no andan en la libertad del pecado, no están andando en el Espíritu en realidad. Vea la sentencia que da este texto, lo acabamos de leer. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces también está la otra parte de personas que dicen: bueno, pastor, yo ando en el Espíritu porque yo no hago ninguna de las cosas de esta lista. Yo no soy adúltero, yo no fornico. La verdad es que yo no soy celoso ni ando mucho en pleitos. Tampoco soy borracho. Pero hay algo más que a veces no se le da tanta importancia. Y realmente la vida en el Espíritu es una vida conforme a Cristo Jesús. Andar en la libertad del pecado es andar como Cristo. Porque dice la Escritura que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo sé que usted dirá: pero era Cristo. Precisamente por eso nos llaman cristianos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Es decir, que nosotros todos los días tenemos que decir: hoy viviré este día, Señor, para ti. Y quiero ser como tu Hijo. Quiero parecerme más a Jesús. Como dice aquella famosa pregunta: ¿qué haría Jesús? Deberíamos nosotros siempre dar lugar a esa pregunta ante la tentación que tengamos enfrente. ¿Y qué haría Jesús? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Es Jesús. Él es la meta. Proverbios capítulo 6, dice el verso 16. Proverbios capítulo 6, voy a leer para ustedes el verso 16 al 19. Porque la nueva vida en Cristo realmente es tan seria que incluye tantas cosas que a veces no consideramos, porque hay otras que son más evidentes. Cuando alguien cae en adulterio y su matrimonio se destruye, entonces es fácil señalar y decir: ese no anda en el Espíritu. Pero resulta ser que hay otras cosas que a veces no se valoran de esa manera y son tan graves y tan importantes. Vean lo que dice Proverbios 6:19. Proverbios 6:16, perdón, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Aborrece Jehová, dice. Esa palabra aborrecer es muy fuerte. En el idioma original da la idea como de causar repulsión, casi como decir cosas que a Dios lo hacen vomitar. Vea qué fuerte que es esta referencia de este texto. ¿Cuáles son esas cosas? Dice el verso 17. Estoy leyendo Proverbios 6:17. Los ojos altivos. Eso tiene que ver con la gente orgullosa. Y hay personas que aún diciendo que viven para Cristo son unos grandes orgullosos, son orgullosos, altivos, se enaltecen y andan humillando a los demás. Los ojos altivos, número 1. La lengua mentirosa.
Mira, hay personas que se acostumbran a mentir tanto, 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 tanto que ellos mismos se creen sus propias mentiras. Toda su vida ronda en torno a la mentira. Personalmente yo conozco a una persona, valga la redundancia, que yo he hablado con mi esposa y le he dicho, qué triste, pero yo de esta persona cada vez que me dice algo le quito el 50%. Sí, así es. Le resto la mitad. Por ejemplo, si esta persona me dice, viera qué tremendo porque me perdieron 20,000 colones, yo le digo, me esposa, aseguro un billete de 10 o de 5. Todo lo exagera, todo lo agranda. Eso también es un tipo de mentira. Porque hay gente que vive ese estilo de vida que es la mentira. Y todo entonces lo presentan grande, cuando tal vez no fue tan grande. Las manos derramadoras de sangre inocente. Por supuesto que esto es un gran pecado ante Dios. Y tal vez uno diga, eso definitivamente no tiene que ver nada con andar en el espíritu. Pero vea lo que sigue. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios nos reta a nosotros a que andemos en el espíritu aún en nuestro pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios afirma que ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo. Yo creo que le estoy hablando a creyentes en este momento. Yo creo que le estoy hablando a personas que han nacido de nuevo. Y si estamos en esa condición, entonces nosotros tenemos que reconocer que nuestra mente ahora tiene que ser la mente de Cristo. Y cada vez que se nos venga un pensamiento que no es conforme a Cristo, hay que rechazarlo inmediatamente, desecharlo por completo de nosotros. El problema no está en que el pensamiento venga, el problema está en que le demos lugar y lo hagamos crecer. Por ejemplo, para nosotros los varones, una vez escuché una predicación de un pastor que hablaba del segundo, decía él. ¿Y a qué se refería con esto? Bueno, él decía, el problema es el segundo. Porque él decía, si yo vengo por la calle y de pronto me aparece de frente una mujer hermosa, ese primer segundo donde la veo, yo no lo puedo evitar, ahí está frente a mí. Pero si yo doy lugar al segundo, qué bonita está, al tercer segundo, qué buen cuerpo, al cuarto segundo, y empiezo a verla ya con otros ojos más allá, en deseo, y empiezo ya a meditar, y tal vez hasta comparar con mi propia experiencia. Y empiezo a decir, mire, y está más joven que mi esposa. Y es esto y aquello. Eso definitivamente destruye por completo nuestra integridad. Sin tan siquiera haberla llamado, preguntado su nombre, ni mucho menos salido con ella. Porque el pecado empieza desde ahí. Dice también los pies presurosos para correr al mal. Ya nosotros a estas alturas del camino en Cristo no debemos de ser tan rápidos para lo malo. Ya no. Y si estamos siendo rápidos para lo malo, entonces tenemos que hacer un alto y tomar decisiones. Porque ya no estamos en esa condición. Ya no somos nuevitos en Cristo como para decir, ay, es que me dejé llevar así impulsivamente. No tenemos que ser presurosos para lo malo. Yo personalmente, le confieso que yo personalmente le he dicho a mi Dios, Señor, perdóname en determinados momentos, porque no somos perfectos, ¿verdad? Yo también le he dicho, Señor, perdóname. No sé por qué cedí tan rápido, no sé cómo me dejé llevar por este pensamiento o por esta actitud. Lo bueno es que dice Primera de Juan
que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Primera de Juan 1:9. Y limpiarnos de toda nuestra maldad. El problema está cuando ni confesamos y nos acostumbramos más bien a ese tipo de accionar y nos vamos cegando. Y el enemigo nos va cegando y no nos deja ver que estamos ofendiendo a Dios. Y lo minimizamos, lo simplificamos. Estamos viviendo tiempos donde el pecado se minimiza, se simplifica, se reduce. Hay un reduccionismo como en los tiempos de antaño, ¿verdad? Cuando surgió este movimiento. Hay un reduccionismo, pero ahora en cuanto al pecado. Gente que en Cristo son fraudulentos para sus negocios y que dicen, no, es un choricito que hice por ahí. Gente que en Cristo se va de fiesta y dice, no, es una canita al aire. No podemos reducir el pecado, tenemos que llamarlo como lo que es. El pecado es pecado. No es una canita al aire, es un adulterio, es una fornicación, no es un choricito, es un fraude, es una estafa, es un robo. Todo eso es pecado. Estoy buscando aquí Primera de Juan nada más para verificar el texto que mencioné. Sí, correcto. Primera de Juan 1:9. Voy a leer desde el 5 porque este pasaje es muy interesante. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vea qué importante que es tomar un pasaje en su contexto. Si yo agarro este texto solo en el verso 10 o solo en el verso 8, puedo caer en una excusa para darme libertad para vivir practicando el pecado, porque entonces digo, es que el texto dice que si yo digo que no peco, me engaño a mí mismo. Que si digo que no peco, soy mentiroso. Si yo me quedo solo con ese versículo, puedo caer en el engaño de una falsa libertad y termino en el libertinaje. Porque antes de decir esa realidad, claro, es una realidad, ninguno de nosotros está totalmente exento de pecar. Jesús mismo lo dijo, recuerdan cuando dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque Él fue el único que vivió en este cuerpo humano, el que tomó la condición de hombre, como dice Filipenses, pero nunca pecó. Nosotros sí pecamos. Pero antes de decir eso, vea lo que dice el contexto del pasaje, cómo nos empieza a hablar, que Dios es luz, que eso es lo que nos ha sido anunciado, que ese es el mensaje que recibimos. Dios es luz y no hay nada que tenga que ver con tinieblas en Él. Y si venimos a la luz, andamos entonces conforme a la luz y no conforme a las tinieblas. Porque dice que si nosotros andamos en luz es porque tenemos comunión con Él y comunión unos con otros. Y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, antes de decirnos que nosotros podemos fallar y pecar en algún momento, primero el texto nos dice, ya eres libre de pecado.
La sangre de Cristo ya cubrió tu pecado. Ahora tú tienes que tomar la determinación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a satisfacer las tentaciones de la carne y volverte a llenar otra vez de pecados? ¿O vas a decidir andar en el Espíritu, que es la vida de libertad a la que nos llama el Señor? Que en algún momento en esa vida caeremos en algún pecado. Bueno, entonces dice, arrepiéntete, pide perdón, humíllate. Y arrepentirse no es solamente decir lo siento, sino que es no volver a hacer aquello que practicamos. Es decir, es un cambio total de nuestro accionar. Si caemos, tiene que ser realmente porque ya no pudimos nosotros más. Pero otra cosa muy distinta es pretender vivir la vida en Cristo, pretender vivir en la libertad que da el Espíritu, siendo un practicante, teniendo como estilo de vida las prácticas pecaminosas. El pecado es pecado. La Biblia lo llama como tal, sigue siendo pecado. Su paga es la muerte y la condenación. El nuevo nacimiento es una vida en el Espíritu, y andar en el Espíritu es vida, es paz, es luz. Entonces tenemos que decidir cómo caminan los hijos de Dios en el Espíritu. Andan en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es mucho más que impresionar a alguien con una buena palabra, con un cántico muy lindo. Es mucho más que irse de espaldas y caer. Es mucho más que gritar mucho en una alabanza. Es vivir en la libertad del pecado. Es decir, es no estar encadenado a prácticas que Dios aborrece. La buena noticia para nosotros, por supuesto, es que Dios hace todo lo que necesitamos para que caminemos en la libertad, en la victoria, en la santidad. Pero Él es un caballero que respeta nuestra decisión. Yo espero que tú decidas andar en el Espíritu. Y yo sé que Dios espera de mí que yo ande en el Espíritu, en la libertad del pecado, y que deje toda práctica del pasado completamente atrás. Porque ahora somos nueva creación. Eres nueva criatura. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y su Espíritu mora en ti para hacerte vencer. Qué lindo cuando la Escritura nos dice que un jovencito de unos 12 años quizás, pequeñito de estatura, mató a aquel gigante llamado Goliat. Aproximadamente 2 metros 93 centímetros, por ahí más o menos, es hacer la conversión de codos a centímetros. Imagínese usted, 2 metros 93, qué gigante. Y cayó derribado, pero ¿qué dijo ese jovencito? Cuando este gigante le retaba, él dijo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, ¿yo con qué vengo? Con el Espíritu. ¿Cómo vivimos hoy, el día a día? Ante todo ese gigante que se levanta de oscuridad, de maldad, de tinieblas. Con nuestra propia fuerza, con nuestra propia voluntad, con nuestra propia capacidad, definitivamente que no. Quién sabe hace cuánto hubiéramos retrocedido, pero gloria a Dios, porque la buena noticia es que andamos ahora una vida que es en el Espíritu, en el poder del Espíritu, en la vida que emana del Espíritu de Dios. Y esa vida fructifica, nos hace diferentes. Y ahora por eso andamos, como dice el texto de Gálatas, a partir de los versos 23 en adelante, en gozo, en paz,
en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en templanza. Y ahora nosotros tenemos un dominio propio. Dios no te ha dado, mujer, Dios no te ha dado, hombre, un espíritu de cobardía, dice 1 Timoteo 1:7, sino poder, de amor, de dominio propio. Eso es andar en el espíritu. Que Dios les bendiga. Y si necesita ponerse a cuentas con Dios, recuerde lo que leímos en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Dígale: Señor, límpiame, perdóname y límpiame de este pecado. Pero también dígale: yo me comprometo a renunciar a esas prácticas, que si caigo en ellas no sea por mi voluntad, no sea porque estoy satisfaciendo ese deseo intencionalmente. No quiero ceder tan fácilmente a esas tentaciones. Y por eso reconozco que te necesito, Espíritu Santo, en mi vida. Lléname, afirma mis pasos. Tengo tu mente, oh Dios, ahora. Ayúdame a pensar como tú, a ver como tú, a reflejar tu carácter cada día. Ese es mi deseo, pero también mi compromiso. Haré todo lo necesario, dígale al Señor, haré todo lo que esté a mi alcance por agradarte. Y sé que en algún momento fallaré, pero no va a ser cotidianamente, no va a ser mi estilo de vida el pecado, como es el estilo de vida de muchas otras personas que no han nacido de nuevo, porque yo sé que ahora tengo que vivir en el Espíritu y dar fruto abundante para gloria de tu nombre. Que así sea, Señor, en la vida de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Que tenga una feliz noche y espero podamos compartir el próximo martes. Bendiciones.